Para nuestro caso A, usaremos minitérminos en la sección de suma y de acarreo. Para la sección de suma veremos que tenemos minitérminos en el lugar 1 y 2. Esto nos dará como resultado x inverso and y or x y inverso. Para nuestro acarreo veremos que tenemos solamente en la posición 3 y esto nos dará como resultado xy. Esto reflejado en nuestro circuito veremos que tenemos un inversor en x que está conectado a una AND junto con y. Después tendremos otra AND con un inversor en y que está conectado junto con x. Para al final tener una OR que nos dará el resultado de la suma. Después de esto tendremos otra salida con una AND que conecta a x y a y. Para obtener la tabla de verdad de un sumador medio de dos variables, en este caso x y y, veremos que tenemos una suma y un acarreo. Hay que seguir ciertas reglas para obtener esta tabla de verdad. En este caso, cuando 0 más 0 es igual a 0 y tiene un acarreo de 0. Cuando 0 más 1 va a ser igual a 1 con un acarreo de 0. 1 más 0 es igual a 1 con un acarreo de 0. Y 1 más 1 es igual a 0 y con un acarreo de 1. Cuando en x es 0 y y en 0, tenemos una suma de 0 y un acarreo de 0. Cuando x es 0, y1 tenemos una suma de 1 y un acarreo de 0. Cuando x es 1 y y es 0, tenemos una suma de 1 y un acarreo de 0. Y cuando x es 1 y y1, tenemos una suma de 0 y un acarreo de 1. Para nuestro caso B, será muy parecido a nuestro caso A. Lo único que cambiaremos es que vemos que en nuestra suma tenemos una XOR. Entonces simplemente cambiaremos nuestra OR y las dos ANDs y los dos inversores por una XOR. Cuando en x es 0 y y en 0, tenemos una suma de 0 y un acarreo de 0. Cuando x es 0, y1 tenemos una suma de 1 y un acarreo de 0. Cuando x es 1 y y es 0, tenemos una suma de 1 y un acarreo de 0. Y cuando x es 1 y y1, tenemos una suma de 0 y un acarreo de 1. Para nuestro caso C, en vez de usar minitérminos ahora, usaremos maxitérminos. Para nuestro suma, veremos que tenemos en el espacio 0 y en el espacio 3 maxitérminos. Esto nos da como resultado x or y and x inversa or y inversa. Para nuestro circuito veremos que cuando conectamos a x y a y a una OR y después conectamos a x inverso y inverso en otra OR para al final ponerlas en un AND, nos dará nuestra suma. Y para nuestra segunda salida simplemente conectaremos de nuevo a nuestra x y a nuestra y así nos dará nuestro acarreo. Cuando en x es 0 y y en 0, tenemos una suma de 0 y un acarreo de 0. Cuando x es 0, y1 tenemos una suma de 1 y un acarreo de 0. Cuando x es 1 y y es 0, tenemos una suma de 1 y un acarreo de 0. Y cuando x es 1 y y1, tenemos una suma de 0 y un acarreo de 1. Para nuestro caso D, lo que haremos es invertir nuestra suma, lo cual nos dará una XNOR. Pero cuando lo volvemos a invertir, vemos que tenemos al acarreo OR, X inversa, Y inversa y esto negado. Y así sacamos nuestro nuevo circuito. Ahora bien, cuando conectamos a X y a Y en una AND, sacaremos nuestro acarreo. Y este mismo lo conectaremos de nuevo a X y a Y en una NOR. Esto nos dará nuestra nueva suma. Cuando en x es 0 y y en 0, tenemos una suma de 0 y un acarreo de 0. Cuando x es 0, y1 tenemos una suma de 1 y un acarreo de 0. Cuando x es 1 y y es 0, tenemos una suma de 1 y un acarreo de 0. Y cuando x es 1 y y1, tenemos una suma de 0 y un acarreo de 1. Para nuestro último caso, L, a partir de C y usando complemento de C, veremos que cuando nuestro C o acarreo negado va a ser igual a XY negada, que esto va a ser igual a X negada o Y negada, que a la vez también es igual a nuestra suma, que es igual a X
OR Y AND C negada. Para este circuito, en el acarreo usaremos una AND que conectará a X y a Y. Después de esta AND pondremos una NOT, la cual se mandará a otra AND. Después, con una OR, mandaremos a X y a Y y la mandaremos a la otra AND. Esto nos dará también la salida. Cuando en X es 0 y Y en 0, tenemos una suma de 0 y un acarreo de 0. Cuando X es 0, Y1, tenemos una suma de 1 y un acarreo de 0. Cuando X es 1 y Y es 0, tenemos una suma de 1 y un acarreo de 0. Y cuando X es 1 y Y1, tenemos una suma de 0 y un acarreo de 1. Para este circuito, en la salida S, ocuparemos una OR de 4 entradas y a su vez 4 AND de 3 entradas. En la primera AND conectaremos X con un inversor, Y Z con un inversor, dando a la salida X negada AND Y AND Z negada. Para la siguiente compuerta AND conectaremos X, Y Z, dando a la salida X AND Y AND Z. Para la siguiente compuerta conectaremos X, Y con un inversor, Z con un inversor, dando como resultado X AND Y negada AND Z negada. Para la última compuerta AND conectaremos X con un inversor, Y con un inversor y Z, dando como resultado X negada AND Y negada AND Z. Esto lo pasaremos a la compuerta OR de 4 entradas, dando como resultado X negada AND Y AND Z negada OR X AND Y AND Z OR X AND Y negada AND Z negada OR X negada AND Y negada AND Z. Y para la salida C conectaremos una compuerta OR de 3 entradas y a su vez 3 AND de 2 entradas. Para la primera compuerta AND conectaremos X y Y, dando a la salida X AND Y. Para la siguiente compuerta AND conectaremos X y Z, dando a la salida X AND Z. Y para la última compuerta AND conectaremos Y y Z, dando a la salida Y AND Z. Esto lo conectaremos a la compuerta OR de 3 entradas, dando como resultado X AND Y OR X AND Z OR Y AND Z. Para esta tabla de verdad, veremos que tenemos 3 entradas X, Y y Z y 2 salidas, carry y suma. Para las entradas X0, Y0, Z0 tendremos carry 0, suma 0. Para las entradas X0, Y0, Z1 tendremos las entradas carry 0, suma 1. Para las entradas X0, Y1, Z0 tendremos carry 0, suma 1. Para las entradas X0, Y1, Z1 tendremos carry 1, suma 0. Para las entradas X1, Y0, Z0 tendremos carry 0, suma 1. Para las entradas X1, Y0, Z1 tendremos carry 1, suma 0. Para las entradas X1, Y1, Z0 tendremos carry 1, suma 1. Para las entradas X1, Y1, Z1 tendremos carry 1, suma 1. Para el segundo caso, en la parte de la S, conectaremos X y Y a una XOR, dando como resultado X XOR Y. Esta salida la conectaremos a otra XOR de 2 entradas, ahora con la entrada Z, dando como resultado X XOR Y XOR Z. Y para C conectaremos a otra compuerta XOR X AND Y,
dando como resultado X XOR Y. A su salida lo conectaremos a una compuerta AND de 2 entradas con la entrada Z, dando como resultado X XOR Y AND Z. En otra compuerta AND de 2 entradas conectaremos X y Y, dando como resultado X AND Y. Y estas dos salidas las conectaremos a una compuerta OR, dando como resultado X XOR Y AND Z OR X AND Y. Para esta tabla de verdad, veremos que tenemos 3 entradas, X, Y y Z, y 2 salidas, carry y suma. Para las entradas X0, Y0, Z0, tendremos carry 0, suma 0. Para las entradas X0, Y0, Z1, tendremos las entradas carry 0, suma 1. Para las entradas X0, Y1, Z0, tendremos carry 0, suma 1. Para las entradas X0, Y1, Z1, tendremos carry 1, suma 0. Para las entradas X1, Y0, Z0, tendremos carry 0, suma 1. Para las entradas X1, Y0, Z1, tendremos carry 1, suma 0. Para las entradas X1, Y1, Z0, tendremos carry 1, suma 1. Para las entradas X1, Y1, Z1, tendremos carry 1, suma 1. Para nuestro primer circuito utilizaremos los mini términos. En nuestro circuito podemos ver que utilizamos dos literales, las cuales son X y Y. También contamos con dos AND. La primera AND es de dos entradas, las cuales son X y Y con su inversor. La segunda AND es X con su inversor y Y. Ambas AND tienen una salida que va directamente hacia una OR de dos entradas, la cual tendrá una salida de D que es igual a X negada AND Y OR X AND Y negada. También podemos observar que nuestra segunda AND de dos entradas, las cuales son X negada y Y, podemos ver que tiene una salida de B, que es igual a X negada AND Y. Cuando tenemos una entrada de X0, Y0, tenemos como préstamo 0 y diferencia 0. Cuando tenemos entrada X0, Y1, tenemos como préstamo 1 y diferencia 1. Cuando tenemos X1 y Y0, tenemos como préstamo 0 y diferencia 1. Cuando tenemos X1, Y1, tenemos como préstamo 0 y diferencia 0. Para nuestro segundo circuito, utilizaremos prácticamente lo del anterior circuito, pues en la D podemos observar que podemos hacer una XOR. Por ende, nuestro circuito quedaría también con dos literales X y Y, las cuales tenemos una XOR de dos entradas, con las cuales sus entradas son X y Y, teniendo una salida de D, que es igual a X XOR Y. También tenemos una AND de dos entradas, las cuales son X con su inversor y Y con su inversor, por lo que tenemos B, que es X negada AND Y. Cuando tenemos una entrada de X0, Y0, tenemos como préstamo 0 y diferencia 0. Cuando tenemos entrada X0, Y1, tenemos como préstamo 1 y diferencia 1. Cuando tenemos X1 y Y0, tenemos como préstamo 0 y diferencia 1. Cuando tenemos X1, Y1, tenemos como préstamo 0 y diferencia 0. Para el tercer circuito utilizamos maxitérminos, donde D es igual a X OR Y AND X negada OR Y negada. Y B es igual a X negada AND Y. Por lo que en nuestro circuito tenemos dos OR y dos AND. En nuestro primer OR de dos entradas podemos ver que tenemos X y Y. En nuestro segundo OR podemos observar que tenemos X con su inversor y Y con su inversor. Estas dos OR, su salida están unidas a una AND de dos entradas, las cuales tenemos como salida D. Y
Por último, tenemos también una OR de 2 entradas, las cuales son X ya invertida y Y, por lo que tenemos como salida C, B. Cuando tenemos una entrada de X0, Y0, tenemos como préstamo 0 y diferencia 0. Cuando tenemos entrada X0, Y1, tenemos como préstamo 1 y diferencia 1. Cuando tenemos X1 y Y0, tenemos como préstamo 0 y diferencia 1. Cuando tenemos X1, Y1, tenemos como préstamo 0 y diferencia 0. Para el cuarto circuito vemos que tenemos D negada igual a X and Y negada or X negada and Y. Pero lo podemos reducir aún más. La D la volvemos a negar, por lo que tenemos X and Y negada or X negada and Y todo negado. Pero aún lo podemos reducir más, ya que el X and Y negada es igual a B. Entonces lo que podemos hacer es reemplazarlo, por lo que tendremos B and X negada or Y todo negado. Y en B lo que vamos a hacer es negarlo. Entonces nos quedaría X negada and Y todo negado. Pero lo podemos simplificar a X or Y negada. Para este circuito utilizaremos dos OR. La primera OR de 2 entradas tendrá como entrada X y Y negada. Para el segundo OR tendremos X negada y Y. Después tendremos una NAND de 2 entradas, las cuales serán la salida de nuestras dos OR anteriores, por lo que tendremos D. Y para obtener B sería utilizar la salida de la primera OR. Cuando tenemos una entrada de X0, Y0, tenemos como préstamo 0 y diferencia 0. Cuando tenemos entrada X0, Y1, tenemos como préstamo 1 y diferencia 1. Cuando tenemos X1 y Y0, tenemos como préstamo 0 y diferencia 1. Cuando tenemos X1, Y1, tenemos como préstamo 0 y diferencia 0. Para nuestro último circuito podemos observar que D es igual a X negada and Y o X and Y negada. Por esto lo podemos reducir usando el complemento de B, pues nos quedaría B or X and Y negada. Por lo que nuestro circuito nos quedaría con dos AND de 2 entradas. Nuestra primera AND sería con la literal X y Y con su inversor. La segunda AND sería X con su inversor y Y. También tenemos una OR de 2 entradas, las cuales son las dos salidas de las anteriores AND, por lo que la salida de OR sería D, que prácticamente sería B OR X and Y negada. Cuando tenemos una entrada de X0, Y0, tenemos como préstamo 0 y diferencia 0. Cuando tenemos entrada X0, Y1, tenemos como préstamo 1 y diferencia 1. Cuando tenemos X1 y Y0, tenemos como préstamo 0 y diferencia 1. Cuando tenemos X1, Y1, tenemos como préstamo 0 y diferencia 0. Vemos que para la ecuación de la diferencia, es decir, de D, no se puede simplificar por mapa K. Es por ello que se requieren de 4 compuertas de tipo AND de 3 entradas cada una. En la primera compuerta AND tenemos las literales de entrada X, Y con inversión. La literal Z no presenta inversión, por ello a su salida se obtiene X negada AND Y negada AND Z. En la siguiente compuerta AND vemos que la literal X y Z presentan inversión. La literal Y no cuenta con inversión. Por ello, a la salida se obtiene X negada AND Y AND Z negada. En la tercera compuerta AND vemos que las literales Y y Z presentan inversión. Es por ello que a la salida obtenemos X AND Y negada AND Z. En la última compuerta no presenta inversión ninguna de sus 3 literales de entrada. Es por ello que a la salida obtenemos X AND Y AND Z. Posteriormente, cada una de las salidas de las compuertas AND ya mencionadas pasarán a ser la entrada de una compuerta OR de 4 entradas. Por ello,
a la salida de esta compuerta OR y en conclusión de la ecuación de la diferencia, es decir, de la ecuación D, se tiene entonces x negada and y negada and z OR x negada and y and z negada OR x and y negada and z negada OR x and y and z. Vemos que la ecuación del borrow, es decir, del préstamo B, la expresión puede reducirse por mapa K, teniendo entonces solamente tres compuertas de tipo AND de dos entradas cada una. Entonces, en la primera compuerta tenemos X con una inversión en la entrada, por ello a la salida obtenemos X negada AND Y. En la siguiente compuerta, las literales de entrada Y y Z no presentan inversión, por ello la salida es Y AND Z. Finalmente, en la última compuerta, la literal X presenta inversión, por ello a la salida obtenemos X negada AND Y. Finalmente pasarán a ser las entradas de una compuerta de tipo OR de tres entradas. Por ello, finalmente la ecuación de borrow, es decir, del préstamo, quedaría como X negada AND Y OR Y AND Z OR X negada AND Y. Si X es 0, Y es 0, Z 0, se obtiene una diferencia de 0 y un préstamo de 0. Si X es 0, Y 0, Z 1, se obtiene una diferencia de 1 y un préstamo de 1. Si X es 0, Y 1, Z 0, se obtiene una diferencia de 1 y un préstamo de 1. Si X es 0, Y 1, Z 1, se obtiene una diferencia 0 y un préstamo 1. Si X es 1, Y 0, Z 0, se obtiene una diferencia 1 y un préstamo de 0. Si se obtiene X1, Y0, Z1, se obtiene una diferencia de 0 y un préstamo de 0. Si X es 1, Y1, Z0, se obtiene una diferencia de 0 y un préstamo de 0. Si X es 1, Y1, Z1, se obtiene una diferencia de 1 y un préstamo de 1. Para la manera número 2 tenemos una compuerta de tipo XOR de literales de entrada X y Y. Por ello, a la salida se tiene X XOR Y. Posteriormente, esta salida ingresará a una entrada de compuerta XOR. Su segunda literal será la Z. Por ello, a la salida se obtiene X XOR Y XOR Z. Esto vendría siendo entonces la representación del circuito de D, es decir, de la diferencia. Ahora, para el circuito de B, es decir, el circuito del préstamo, tenemos que se tiene una compuerta de tipo AND de dos entradas. Una de sus entradas presenta una inversión, la cual proviene de la salida de la compuerta XOR de las literales de entrada X y Y. Por ello, la negación de esta salida de la compuerta XOR pasará a ser entonces XNOR. Su segunda literal de entrada de la compuerta AND será la Z. Por ello, a la salida obtenemos X XNOR Y AND Z. Posteriormente, esta salida ingresará a una compuerta OR de dos entradas. La segunda entrada proviene de la salida de otra compuerta AND de dos entradas. Vemos que esta compuerta también cuenta con una inversión en una de sus entradas. Esta es en X y la segunda entrada es Y. Por ello, a la salida se obtiene X negada AND Y. Ahora, la ecuación que representa el circuito de B será entonces X NOR Y AND Z OR X negada AND Y. Si X es 0, Y es 0, Z 0, se obtiene una diferencia de 0 y un préstamo de 0. Si X es 0, Y 0, Z 1, se obtiene una diferencia de 1 y un préstamo de 1. Si X es 0, Y 1, Z 0, se obtiene una diferencia de 1
y un préstamo de 1. Si x es 0, y 1, z 1, se obtiene una diferencia 0 y un préstamo 1. Si x es 1, y 0, z 0, se obtiene una diferencia 1 y un préstamo de 0. Si se obtiene x1, y0, z1, se obtiene una diferencia de 0 y un préstamo de 0. Si x es 1, y1, z0, se obtiene una diferencia de 0 y un préstamo de 0. Si x es 1, y1, z1, se obtiene una diferencia de 1 y un préstamo de 1. Para llevar a cabo el sustractor completo, contamos con su sumador completo en paralelo de 4 bits. Esto el integrado 74LS283. Vemos que la palabra de 4 bits de A4, A3, A2, A1 se obtienen directamente de nuestra alimentación. Pero las palabras de 4 bits de B4, B3, B2, B1 se requiere que provengan de las salidas de 4 compuertas XOR, cuyas entradas serán las mismas para la palabra de 4 bits, pero las compuertas XOR recordemos que solo cuentan con dos entradas. La primera que ya se mencionó de dónde proviene y la segunda será del carry, es decir, del acarreo interno del sumador, pero al contar con las compuertas XOR, este hará que para la palabra de 4 bits de B se lleva su complemento C2, generando internamente la resta binaria y obteniendo así a la salida S4, S3, S2, S1, con carry 4, pero en este caso representando la diferencia. En este circuito ocuparemos dos sumadores binarios paralelo de 4 bits. Para empezar, sus entradas A3, A2, A1, A0, B3, B2, B1, B0 las conectaremos. Su salida K, Z3, Z2, Z1, cada uno los conectaremos para sacarse. Para empezar, Z3 y Z2 lo conectaremos a una compuerta AND, dando como resultado Z3 AND Z2. Luego, su salida Z3 AND Z1 lo conectaremos a otra compuerta AND de dos entradas, dando como resultado Z3 AND Z1. K lo pasaremos directo. Esto lo conectaremos a una compuerta OR de tres entradas, dando como resultado Z3 AND Z2 OR Z3 AND Z1 OR K. Esto para que nos dé C. Todos estos valores los conectaremos al segundo sumador binario paralelo de 4 bits. C0110 lo ocuparemos con C. Y Z3 lo conectaremos a Z3, Z2 a Z2, Z1 a Z1 y Z0 a Z0. Cuando tenemos S30, S20, S10, S00, agregamos una corrección de 0 y da un carry de 0. Cuando tenemos S30, S20, S10, S01, agregamos una corrección de 0 y un carry de 0. Cuando tenemos S30, S20, S11, S00, agregamos una corrección de 0 y un carry de 0. Cuando tenemos S30, S20, S11, S01, agregamos una corrección de 0 y un carry de 1. Cuando tenemos S30, S21, S10, S00, agregamos una corrección de 0 y un carry de 0. Cuando tenemos S30, S21, S10, S01, agregamos una corrección de 0
y un carry de 1. Cuando tenemos S3 0, S2 1, S1 1, S0 0, agregamos una corrección de 0 y un carry de 0. Cuando tenemos S3 0, S2 1, S1 1, S0 1, agregamos una corrección de 0 y un carry de 0. Cuando tenemos S3 1, S2 0, S1 0, S0 0, agregamos una corrección de 0 y un carry de 0. Cuando tenemos S3 0, S2 0, S1 0, S0 1, agregamos una corrección de 0 y un carry de 0. Cuando tenemos S3 0, S2 0, S1 0, S0 0 y agregamos una corrección de 6, nos da un carry de 1. Cuando tenemos S3 0, S2 0, S1 0, S0 1, agregamos una corrección de 6 y un carry de 1. Cuando tenemos S3 0, S2 0, S1 1, S0 0, agregamos una corrección de 6 y un carry de 1. Cuando tenemos S3 0, S2 0, S1 1, S0 1, agregamos una corrección de 6 y un carry de 1. Cuando tenemos S3 0, S2 1, S0 0, agregamos una corrección de 6 y un carry de 1. Cuando tenemos S3 0, S2 1, S1 0, S0 1, agregamos una corrección de 6 y un carry de 1. Cuando tenemos S3 0, S2 1, S1 1, S0, agregamos una corrección de 6 y un carry de 1. Cuando tenemos S3 0, S2 1, S1 1, S0 1, agregamos una corrección de 6 y un carry de 1. Cuando tenemos S3 1, S2 0, S1 0, S0 0, agregamos una corrección de 6 y un carry de 1. Cuando tenemos S3 1, S2 0, S1 0, S0 1, agregamos una corrección de 6 y un carry de 1. Este circuito es un comparador de magnitudes, el cual nos mostrará y comparará dos palabras de 4 bits y nos dará como resultados unas salidas dependiendo de las magnitudes que se nos presenten. Los diferentes tipos de comparaciones son A mayor que B, que son todas estas tipos de configuraciones en las que A tiene un valor mayor que B, teniendo en cuenta de que son 4 bits, y va a ir comparando, tomando primero los bits más significativos y los va a ir comparando, viendo cuáles son iguales bit por bit, y continuará así hasta que los bits sean diferentes, las magnitudes sean diferentes, y de ahí el circuito revisará cuál es el mayor, si el correspondiente dígito de A es 1 y el de B es 0, se concluye como A mayor que B, como es este caso. Y para el caso contrario, en el que B es mayor que A, es si el correspondiente dígito de A es 0 y el de B es 1, se tiene por tanto que A es menor que B o B es mayor que A. Esta es otra de las representaciones que se puede tener para el mismo circuito,
solamente que en este caso utilizamos un integrador 74LS85N, el cual es un comparador de magnitudes. En este caso solamente conectamos dos deep switch, uno para las cantidades de A y uno para la cantidad de B, y después colocamos tres focos, los cuales nos mostrarán cuál es la comparación que se obtiene de estas cantidades. En el dado caso de que sean iguales, que A sea mayor que B o que A sea menor que B. Unos ejemplos podrían ser, en el dado caso de que tenemos un 9 en A, 9 es mayor que 0 en este caso. Y si tenemos 9 en las dos, 9 es igual a 9. Si tenemos un 10, por ejemplo, y un 9 en A, 9 es menor que 10. 9A es menor que B.